Buenos días, hermanos. Ya terminamos la serie que estuvimos tocando durante varios domingos sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a ver el tema basado en segunda carta a Timoteo, enfocado principalmente en el versículo 6, que nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bien, hermanos, este es el tema que vamos a desarrollar, pero antes quisiera compartir con ustedes que lo que soy el día de hoy para Dios se debe en gran parte a las personas que se dedicaron a mí. Y quiero mencionar aquí a la hermana Madai. Ella era maestra de la escuela dominical. Nosotros, cuando iniciamos a ir al templo, íbamos los sábados en la noche y los domingos en la tarde. Entonces, uno de los hijos del pastor nos dijo: ¿y por qué no vienen los domingos en la mañana? Tenemos clase para jóvenes, para niños. Y entonces decidimos asistir a la escuela dominical. Allí en la escuela dominical estaba en la clase de adolescentes y de jóvenes la hermana Madai, que hoy ya está con el Señor. Y yo recuerdo mucho cómo ella nos enseñaba y nos estimulaba a que aprendiéramos de la palabra de Dios. Allí con ella cada domingo nos encargaba cierto pasaje de la Biblia. Allí aprendí el Salmo número 1, me acuerdo que nos ponía allí un listón, y cuando lo aprendíamos en el Salmo 1 nos ponía el dibujito de un árbol. Aprendimos el Salmo 23 y nos puso un cayado. Aprendimos el Salmo 24, nos puso una corona. Y de esa manera ella iba estimulando el aprendizaje de la palabra de Dios. Y lo que hoy sé de memoria de esos pasajes selectos se debe a la hermana Madai. Doy gracias a Dios por esa manera de estimular, enseñarnos en la palabra de Dios. En la reunión de jóvenes me apoyaron Eduardo y Ana, que eran hijos del pastor. Allí inicié a aprender a tocar la guitarra, y la primera que nos empezó a enseñar fue Elisa, después la hija del pastor y Eduardo, su hermano. También la hermana Petra, que ya está con el Señor, me dio las primeras clases de piano. También allí el pastor, el hermano Prócoro García, que también ya está con el Señor, nos dio homilética junto con otros pastores que se reunían cada sábado, y ahí fue donde yo empecé a predicar. Y recuerdo la primera ocasión en la práctica que yo pasé a predicar en frente de los maestros y demás alumnos. Recuerdo que se me acabó el repertorio en 5 minutos y ya no sabía qué decir, solamente repetía: hermanos, hay que seguir adelante, no hay que desanimarse, porque ya no sabía qué decir. Y doy gracias a Dios por todo ese aprendizaje y preparación en mi vida. También empecé a ir a los campamentos, que fueron de gran bendición para mi vida, hasta que yo sentí el llamado para venir a estudiar a Guadalajara en la Escuela Teológica Bautista Emanuel, que hoy es seminario, donde era director en ese tiempo el hermano Eliezer Jauregui, que también ya está con el Señor. Y él me llevó a la tercera iglesia, donde estaba de pastor el hermano Apolonio Hernández. Y ahí me llevó el hermano para que allí me dieran hospedaje y alimentación. Y recuerdo el hermano en la semana me dijo: pues el domingo te vas a ir con unos muchachos a la misión de Miravalle. Así es que el primer domingo de estar allí
en Guadalajara, ya me enviaron a la misión y todo eso fue formando mi vida. Y doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que estuvieron en sí dedicados en mi persona para ayudarme en mi vida espiritual. Y allí pasaron conmigo para llevarme a la misión Manuel González, Domingo Yáñez y Esther Gómez, y también iba la hermana Jovita Regla, quien también ya está con el Señor. Entonces, de alguna manera, cada una de estas personas influyeron en mi vida para ir formando mi persona para Dios. Y lo que soy, doy gracias a Dios por ello, por estos hermanos que estuvieron involucrados en el aprendizaje, en el crecimiento de mi vida espiritual. Bien, entonces dice ahí la escritura, y quiero leer también 1 Timoteo 4:14, donde nos dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. Descuidar significa no hacer caso, desentenderse, y nos menciona entonces no descuidar el don, la habilidad, la dádiva que Dios ha puesto en nuestra vida. Y 1 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta palabra avivar significa volver a encender, que haya esa intensidad, que se repita nuevamente lo que vivíamos en un principio en nuestra vida cristiana. Y la palabra aconsejo que usa el apóstol Pablo quiere decir hacer acuerdo o recordar, traer a memoria. Entonces aquí Pablo está dirigiéndose a Timoteo. Entonces el tema de hoy se llama la valentía de avivar el fuego. Oremos. Padre, en este momento estamos ante tu presencia para agradecerte la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de poder tener tu palabra en nuestras manos y poderla compartir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces, en primer lugar vamos a ver en este tema la valentía de avivar el fuego para producir un impacto. ¿Y de qué manera vamos a producir ese impacto? Bueno, dice la palabra de Dios en Efesios 4:1, andando dignamente. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andando dignamente podremos producir un impacto. Juan 17, versículos 14 y 15, nos dice de esta manera: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahí viviendo una vida digna, de acuerdo a esa vocación con que Dios nos ha llamado, podremos producir un impacto. Pero se requiere valentía para avivar ese fuego en nuestro corazón. Veamos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cómo permaneceremos en épocas difíciles? Solamente mediante la llenura del Espíritu Santo. Cuando algunos hermanos también nos animen, nos alienten a seguir adelante en medio de esos tiempos o épocas difíciles, porque, como dice ahí la palabra de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Algunos se considerarán cristianos, pero no son realmente cristianos porque su vida deja mucho que decir en este sentido. Tendrán solamente apariencia de piedad, pero no es una realidad en sus vidas y aman más los deleites que a Dios. El proceso de crecimiento y madurez lleva tiempo. No crecemos de la noche a la mañana. Hay un proceso para ir creciendo, para ir madurando, y eso requiere tiempo. ¿Y cuándo empezar? Bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es por medio de la oración, entonces ¿cómo? Jesús nos llama a una manera radical de pensar, a aprender de Él. Hay que ser discípulos para poder discipular. Hay que vivir la palabra de Dios en nuestro corazón, hay que reflejarla en nuestra vida y vivir de una manera digna en este mundo para poder producir un impacto en donde vivimos. Entonces, para producir un impacto andando dignamente, en segundo lugar, dedicándose a los demás. Y veamos 1 Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dedicándose a los demás, aquellos que van empezando en la vida cristiana, aquellos que ya tienen algo de tiempo en la vida cristiana, dedicándose a ellos, pero esto lleva tiempo. Y entonces tenemos que administrar el tiempo para poder dedicarnos a los demás, para poder discipular. Y no permitir aceptar la mediocridad. Entonces aquí el desafío es parecerse a Cristo. Y para esto muchas veces tenemos que compartir la palabra un poco más dura y más exigente para no permitir la mediocridad y que nosotros y los que les enseñamos puedan sentir repugnancia por las concesiones, por los privilegios, por los derechos y la apatía dentro de la iglesia. Segunda Timoteo capítulo 2 nos dice de esta manera. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros.
Y este versículo entonces nos enseña cómo comenzar un incendio celestial en el corazón de los creyentes si avivamos las llamas. Una persona contaba acerca de una caja de madera en el siglo XIX y con unas letras grandes en esa caja, en la tapa, que decía peligro, dinamita. Pero cuando esta persona después vio esta caja solamente estaba llena de otras cosas menos de dinamita. Y esta ilustración define nuestro problema. Muchas veces decimos que tenemos el poder del Espíritu Santo, pero nuestras acciones reflejan otra cosa. Decimos que el Espíritu Santo está en nuestra vida, pero no hay ese poder que debería de manifestarse. No hay esa dinamita en nuestro corazón. No hay ese poder que se manifestaba cuando leemos el libro de los Hechos. Entonces, para producir un impacto es importante dedicarse a los demás y no permitir la mediocridad, pero también por la necesidad a nuestro alrededor. Por todos lados podemos ver hijos huérfanos, hogares rotos, madres solteras, etc. Y es necesario compartir el mensaje, llevar el poder del Evangelio que cambia las vidas. Y necesitamos también mentores o consejeros y discipuladores. Y hay que pedirle al Señor en oración que Dios levante a estos consejeros, a estos mentores, a estos discipuladores. Nosotros tenemos ahí en la palabra de Dios ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Moisés guiando, enseñando, preparando a Josué. Tenemos ahí a Bernabé con ese amor y esa paciencia para guiar y preparar a Juan Marcos. Y ustedes recuerdan a Juan Marcos. Cuando lo llevaron a la obra misionera, junto con Pablo iban haciendo esta obra misionera en su segundo viaje, pero Marcos por alguna razón se desanima y se regresa y los abandona. En la siguiente ocasión, para realizar el viaje misionero, Pablo dijo, ya no hay que llevar a Marcos, porque nos ha abandonado, pero Bernabé dijo, sí hay que llevarlo, y hubo tal desacuerdo que cada uno de ellos, Pablo se llevó a Silas y Bernabé a Juan Marcos. Pero ahí vemos a Bernabé preparando con ese amor y esa paciencia a Juan Marcos. Y Pablo a Timoteo, a este joven, tímido, pero Pablo enfocando su atención sobre él. Jesús con sus discípulos se dedicó a ellos sabiendo que un día los iba a dejar. Por la necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha gente que hay que atender y solo no podemos, necesitamos preparar a las personas. Dedicándose a los demás como Pablo lo hizo con Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Tenemos el capítulo 2, versículos del 1 al 7, y dice de esta manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 15 del capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros tiempos o los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo se acercaba al final de su vida, y él quería asegurarse de dejar en buenas manos el evangelio, y estaba entonces preparando a Timoteo. El apóstol Pablo mencionó a algunos hombres en su carta a Timoteo. Estos hombres representan a hombres que conoces, o incluso quizás a ti mismo también te representan. Veamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice: Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pensemos que para formar parte del equipo de Pablo tenía que ser alguien que de alguna manera Pablo pudiera aprobar. Y Demas estaba en ese equipo, pero ahora Demas lo ha desamparado. Versículo 11 dice: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí nosotros podemos ver cómo Pablo ahora se expresa de Juan Marcos. Tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Gracias a Bernabé, Marcos pudo ser formado y ahora era un siervo que podía ser útil en el ministerio del apóstol Pablo. Y es que el fracaso no tiene por qué ser irrevocable. Ciertamente Marcos había fallado, había abandonado al grupo misionero, pero Bernabé le da la segunda oportunidad y ahora Pablo dice: ahora Marcos me es útil, tráele contigo. Bernabé invirtió en Juan Marcos. Pablo invirtió en Timoteo. Y por eso ahí él está diciendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo te aconsejo que hagas eso. Y Dios no hará lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que avivar, tomar esa decisión.
en nuestras vidas. Hay una diferencia entre la obra divina y la responsabilidad humana. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quizás Timoteo corría el peligro de estancarse, como también nos sucede a nosotros. Y nos falta gente apasionada. Dios no malgasta las palabras. Dios no le dice, despierta a alguien que está despierto. Dios no le dice, párate a alguien que ya está parado. Y Dios no dice, aviva el fuego a alguien que ya está avivado, a alguien que está encendido. Y Pablo estaba viendo entonces en Timoteo ese riesgo que él estaba corriendo, por lo cual le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El diablo intenta convencernos de que es necesario moderar la entrega desmedida a Cristo de la iglesia primitiva. Nos dice que nosotros no tenemos que ser tan entregados como era la iglesia primitiva. Y de esa manera entonces el enemigo trata de convencernos para que no nos entreguemos como Dios anhela, como Dios quiere. Pablo le recordó a Timoteo que necesitaba un corazón encendido, como tú y yo necesitamos un corazón encendido. Este mensaje no solamente es para ustedes. Este mensaje también es para mí. Yo necesito un corazón encendido. Muchos hemos abandonado a Dios por cuestiones menos importantes que lo que Timoteo estaba enfrentando. Él estaba enfrentando persecución. Había la posibilidad de que él fuera a la cárcel. Había ataques de los judaizantes y de los gnósticos. Y nuestro fuego se apaga con demasiada facilidad. Nos preocupa qué pensarán los demás, qué dirán los demás a nuestras espaldas. Nos preocupa el éxito, nos preocupa la seguridad laboral y seguimos el camino de las concesiones, de los privilegios, de los derechos. El hombre valiente anhela el fuego de Dios en su ser. Y yo te pregunto, ¿anhelas este fuego de Dios en tu vida? ¿O cómo está tu vida en este aspecto? Timoteo necesitaba la unción del Espíritu Santo, necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces los sentimientos menguan con el tiempo y tal vez eso le estaba sucediendo a Timoteo y tal vez eso nos ha sucedido o nos está sucediendo. La vida puede desgastarte o infundirte temor. Timoteo tenía luchas, pruebas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Quizás se sentía agotado, cansado. Y Pablo lo alienta y le dice, aviva el fuego. Y tal vez nosotros también necesitamos esas palabras. Aviva el fuego. Hay un coro que nos habla en relación a este tema y nos dice, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más,
Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de tener, que no se apague ese fuego en nuestro corazón, en su corazón, que siga ardiendo más y más. Cualquier cosa que disminuya mi visión por Cristo, que me quite el gusto por el estudio bíblico, que limite mi vida de oración o dificulte la obra cristiana, me hace mal. Y como cristiano debo alejarme de ello. Esas palabras las decía Wilbur Chapman. Y yo creo que nosotros debemos hacer nuestras esas palabras, esas determinaciones. Cualquier cosa que disminuya nuestra visión por Cristo, nos quite el gusto por estudiar la palabra, nos estorbe nuestra vida de oración, hay que hacerlo a un lado y permitir que el fuego siga ardiendo en nuestro corazón. Pero muchas veces, jóvenes y adultos, estamos entretenidos con tantas cosas, con tantos entretenimientos, que descuidamos el fuego de Dios en nuestra vida y nos volvemos indiferentes y apáticos. La época exige que llamemos a un nuevo nivel de compromiso. Gracias a la película Gladiador, podemos darnos cuenta de la brutalidad en el circo romano. Un monje llamado Telémaco vivió en esa época y en una de esas ocasiones él sigue a la multitud hasta el Coliseo para ver si él podía hacer algo al respecto. Y cuando los gladiadores saltaron a la arena y desenfundaron sus espadas, este monje también saltó a la arena y se pone en medio de ellos y les dice: en nombre de nuestro Padre, dejen de luchar. Estos gladiadores de repente quedaron ahí indecisos, pero la multitud que estaba en el Coliseo, sedienta de sangre, salta a la arena y empiezan a golpear a este monje y lo matan. Y cuando lo ven muerto, entonces todos se regresan a sus lugares y el emperador allí mismo declara el final de los juegos. ¿Por qué? Porque un hombre tuvo la valentía para decir basta. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a decir basta a esa vida de mediocridad, de conformismo, de indiferencia que muchas veces estamos llevando? No tenemos tiempo para medias tintas. La mediocridad es subir hasta la mitad de la montaña y detenerse, que representa una vida que ha perdido el celo, la pasión y el fuego. Y es importante entonces llamar al arrepentimiento, para que allí en el altar a Dios se puedan quemar todas las impurezas y nuestras vidas puedan ser lo que deben ser. ¿Qué sucederá si no llamamos a avivar el fuego y entregarse por completo al Salvador? Nuestras familias serán presa del mundo, de la carne y del diablo. Si el diablo no puede evitar
que nosotros seamos salvos. Él se va a conformar con el segundo premio. Hará que nos conformemos con la mediocridad, que vivamos en abandono y derrota. Por eso Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si tomamos nosotros con seriedad este llamado de Dios a avivar el fuego en nuestro corazón, debemos dedicarnos a los demás, como lo hacía Pablo con Timoteo, preparándolo, y no permitir que se apague el fuego en nosotros, ni en los demás. Y este es el propósito de este mensaje, la valentía de avivar el fuego, que no nos conformemos, que no sigamos nuestra vida de esta manera. Yo siento que en esta pandemia, la vida de muchos hermanos, en vez de crecer, en vez de tener más fuego de Dios en sus corazones, ha ido menguando. Hay otros intereses en sus vidas a los que le dan más importancia. Es importante que tú y yo analicemos nuestra vida y le pidamos al Señor que nos ayude y tomemos acciones para avivar nuestras vidas. Piensa en tu vida, cómo está, delante de Dios, delante del mundo. Piensa, y yo también debo de pensar. No nos quedemos como estamos. Tomemos una decisión. Porque si no, el diablo es el que estará ganando. Oremos. Padre Celestial, en este momento te doy gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu conmueva nuestros corazones para cambiar nuestra condición, nuestra situación. Y seamos avivados y podamos producir un impacto, viviendo dignamente, preocupándonos por los demás, viendo la necesidad a nuestro alrededor. Perdónanos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.